Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Muy bien, voy a pedirle que usted busque en su Biblia Proverbios capítulo 12, versículo 15. Y Dios quiere hablarnos hoy, y definitivamente Dios quiere hablarle a usted. Me habló a mí, nos habló temprano a los que estábamos aquí, y creo que el mensaje de hoy es específicamente para hoy y para usted. Dios está hablándonos acerca de la confianza. Confianza. Y usted entonces va a ver ahí, tal vez, o apúntelo si está apuntando. El título de este mensaje es así de simple: confianza. El camino del necio es derecho en su opinión. Así dice en esta versión: mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Otro proverbio. Vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 5. Y por aquí con este empezamos a ilustrar el asunto de esta enseñanza. Mire, en la Reina Valera del 60 lo dice de esta forma, usa esa palabra. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo dice porque somos tan dados, tan propensos a apoyarnos en nosotros mismos, que nos olvidamos que no debemos apoyarnos, que el Hijo de Dios no debe apoyarse en sí mismo. En el que se debe apoyar es en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Dice: fíate, fíate. Y me gusta entonces esa palabra. Fíate es como decir, viene de ahí viene quizás la palabra fiador. ¿Alguien sabe quién es un fiador? ¿Qué hace un fiador? Responde. Sí. Se hace responsable o responde por otra persona, por la deuda de otra persona. Entonces, cuando usted ve ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón, es que usted descanse en el Señor, ponga la confianza en Dios, pero no con medio corazón, ni con un tercio, ni con un cuarto. Es que ese es el problema. A veces confiamos, pero a medias en el Señor, y nos preguntan: no, yo sí confío en Dios. No, a veces decimos eso por decirlo, pero Dios quiere que de todo corazón nos apoyemos en Él, nos fiemos en Él o fiemos de Él, y entonces las cosas van a ser diferentes que cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Por eso este mensaje se llama confianza. Dígale al que está a la par suya: confianza, así, confianza. La palabra confianza, póngale cuidado. Confianza. O sea, como alguien que está confiado porque alguien responde. Tenga confianza. ¿Quién responde por nosotros? El Señor. Jesús ya pagó por nosotros para la vida eterna. Y cuando pagó por nosotros para la vida eterna, entonces nosotros, al creer en su sacrificio, nos convertimos en sus hijos. Eso es, porque antes no éramos hijos. Ahora le decía yo al hermano Danilo, que vino aquí adelante, y le pregunté: ¿y usted ha entregado su vida a Cristo? Entonces muy sinceramente me dijo que no. Gloria a Dios por eso, porque hay unos que dicen que sí y no, y andan creyendo que ya le entregaron su vida a Cristo y no. Entonces me dijo: no. Entonces le digo: no, usted necesita entregarle su vida a Cristo, porque mientras usted no entregue su vida a Cristo, no es hijo. Y entonces, si no somos hijos, somos huérfanos o somos
No somos de la familia, así de simple. Usted tal vez tendrá un corazón para darle de comer a algún vecino o alguna persona que pase por su casa y le pida de comer y eso. Pero si no es nada suyo, no lo va a tener todos los días en su mesa ahí comiendo, ¿verdad? Solo a los hijos uno le da con toda libertad y con todo amor y con todo gozo. A los hijos el Señor sustenta. Entonces necesitamos ser hijos de Dios para poder ser sustentados por Él. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, entonces podemos empezar a confiar. Él ya es mi fiador. No solo va a responder para la vida eterna, sino para todas las demás cosas, para todo lo demás. Ya soy parte, dice, no solo soy hijo, sino ahora tengo herencia. Y con Cristo tengo herencia. Todo lo que le pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder, dice la palabra. ¿Cómo nos fue dado? En Cristo, cuando fuimos nosotros aceptos en el amado, dice Efesios, aceptados en Cristo, y entonces ahora sí, tenemos incluso hasta papeles allá en los cielos que dicen, soy hijo de Dios. Nos escribieron ahí. Bueno, entonces, en la constancia de nacimiento, estamos apuntados ya a una constancia de nacimiento en los cielos, se llama libro de la vida. Y entonces ahí dice que somos hijos, y si hijos herederos y coherederos con Cristo, y entonces nada nos faltará porque Jehová es mi pastor, y entonces no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, etcétera. Todas esas bendiciones y todas esas promesas se le aplican a usted porque es hijo. Mientras no seamos hijos no pasa. Bueno, entonces dice aquí, por la tendencia nuestra a confiar en nosotros mismos, Dios nos repite, reconócelo en todos tus caminos, dice el versículo, lo que seguía ahí. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. ¿Ve? Reconócelo es, deja que Él haga, o reconoce que Él está haciendo. No te metas en lo que Dios quiere hacer porque nuestros caminos están torcidos o nosotros los torcemos, pero Él endereza lo torcido cuando nosotros lo dejamos. No seas sabio en tu propia opinión, dice el versículo ahí. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová, respeta a Dios y apártate del mal. Esta es una de las cosas más difíciles que nosotros como seres humanos tenemos, porque no queremos hacer. Tenemos esa tendencia desde niños a hacer lo que nos parece mejor a nosotros. Entonces requiere fiarnos del Señor, eso se llama confianza, en que Dios tiene todo bajo control. No hay motivo para desesperarse. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Les decía ahora temprano a los hermanos que estaban aquí, cada vez que uno lee más la palabra y analiza más las historias que están en la palabra y los consejos que están en la palabra como esto, uno se da cuenta, de verdad que a veces hemos sido tercos. Nos desesperamos cuando Dios está con nosotros. Los discípulos pasaron una situación parecida cuando en aquella barca se vino una tempestad y Jesús estaba ahí en la barca, estaba con ellos y se empezaron a desesperar. Lo despertaron diciéndole, Señor, que no tienes cuidado, que perecemos, le dijeron al Señor. Mientras tanto el Señor estaba reposando, descansando, estaba dormido, tenía una almohada puesta, así dice la Biblia. Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni almohada donde recostar su cabeza, pero ahí tenía una. Alguien le suplió almohadita en la barca para que durmiera ese día. Alguien se lo dio. Todas esas cosas nos enseñó el Señor. No tenía ni un sepulcro donde fuera sepultado. Pero Dios preparó un sepulcro nuevo de un rico. Algo lindo era el sepulcro de Jesús. Ni siquiera tuvo que pagar para que se lo hicieran. Ya alguien le tenía listo el sepulcro del Señor. Dios siempre se lo dio todo. Y así se lo puede dar a usted. El mensaje siempre de la palabra de Dios es confiemos, no nos desesperemos. No hay razón para estar desesperados. Él es el piloto del avión. Y aunque vengan las tormentas, como a los discípulos, lo despertaron, el Señor se levantó y les dio una regañada y calmó la tempestad, calmó los vientos y los regañó. Les dijo, confíen, hombres de poca fe. A Pedro luego lo regañó también cuando caminó sobre el agua y se hundió, etc. Ustedes conocen esa historia. Y así hay muchas historias que nos ilustran cómo Dios nos dice,
tengan confianza. Parece que eso es algo que nos hace tanta falta, la confianza. La confianza. Vienen problemas y vienen dificultades y parece que se nos olvidaron las predicaciones que nos dicen confíen en mí, crean en mí. Hay un pasaje en la Biblia que es el que quiero que leamos porque tiene que ver con los profetas y venimos estudiando los profetas. Está en Segundo de Reyes, en el capítulo 5. Es la historia famosa de aquel hombre llamado Naamán. Lo vamos a leer el pasaje para que ustedes, si usted no lo ha leído, entonces lo oiga o lo escuche o lo lea. Y si ya lo leyó, para que recuerde mejor los detalles que hay aquí. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién le había dado salvación a Siria? Pero Jehová no es el Dios de Israel. Pero también a Siria lo había ayudado Dios. Estos sirios era el imperio que dominaba el mundo entero en ese tiempo, los sirios. O sea que este general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, y aún el rey de Siria, habían tenido el favor de Dios. Y entonces dice, era este hombre que es Naamán, un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un problema, tenía una falencia ahí, le hacía falta algo. Era valeroso, un gran general, seguro tenía unas grandes estrategias de guerra y etcétera, ¿verdad? Sabía manejar a su ejército, ganar batallas y toda esa cosa, pero este hombre era leproso, una enfermedad que aparentemente incurable. Y entonces dice el versículo 2, de Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y póngale atención a esto que es como un lienzo que va tejiendo el Señor. Dios hace así y usted tiene que ver esas cosas, las cosas que Dios va tejiendo. Por eso es que hay que tener confianza, porque es que no vemos el tapete entero, vemos solo una parte. Entonces no lo entendemos. Mire lo que dice el versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una joven, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Una israelita que conocía al Dios de Israel, conocía al profeta de Israel, Eliseo en este tiempo, que sabía los milagros que Dios hacía, pero entonces Dios había puesto la mirada en ese hombre Naamán, por algo tenía puesta la mirada en ese hombre. Algo iba a hacer con ese hombre. Y entonces Dios dijo, yo quiero que en Siria sepan de que yo soy un Dios que sana, un Dios que salva, que yo soy el verdadero Dios. ¿Cómo hago? Tengo que mandar a alguien para allá. ¿Cómo lo mando? Por algo negativo, bandas armadas que llevaron cautiva. Ni siquiera la compraron, ni siquiera fue voluntariamente que la muchacha fue. No, fue por algo difícil que pasó esta muchacha. Tuvo que haber pasado algo muy difícil. Se la llevaron en cautiverio para Siria. Se la llevaron ahí. Ahora es la doméstica que está ahí al servicio de la mujer de Naamán. Tal vez ella se sentía frustrada. Ella no sabía que Dios quería usarla a ella. Ella no sabía que por medio de ella iba a hacer Dios algo tan grande que iba a estar aquí y lo íbamos a tener nosotros en la Biblia y que nos iba a edificar hoy, aquí a nosotros. Y entonces dijo el versículo 3, dice, esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo, esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. El rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Claro, como eran reyes, tenían que seguir ese protocolo y la diplomacia que había, entonces tenían que hablar entre reyes. No, él no quiso mandar directamente al profeta, que fueran directamente al profeta, sino vamos al rey, hagámoslo a través del rey. Claro, el rey de Siria era el que dominaba. El rey de Israel, que ahorita lo va a mencionar, era un súbdito. Israel estaba bajo el dominio de Siria.
Eso es lo que pasa. Entonces, pero aún así el rey de Siria tuvo consideración. Vayan, díganle entonces al rey de Israel. Ahora quiero que vean una cosa aquí, porque voy a ir de una vez predicando conforme vamos por el pasaje aquí, por el relato este. ¿Qué se iba a imaginar esta muchacha? Que iba a ser un instrumento del Señor y que Dios la iba a usar de esa manera. Ahora, no dice que era, mire, se llevaron cautiva a una mujer gran profesional que había estudiado en Harvard. Era experta en, qué sé yo, qué ciencias o letras, no sé. Y era una mujer muy influyente. La pusieron al cargo del palacio, qué sé yo. No, era una sierva. Era una mujer que trabajaba en las labores domésticas, atendiendo a su señora. Allí ayudándole a lavar, ayudándole a todas las cosas que se hacen, qué sé yo. Seguramente era la pedicurista y manicurista de la señora también. Le iba a la feria a traer las cosas, ¿verdad? El mandado. A eso se dedicaba esta muchacha. Pero Dios la quiso usar y la usó poderosamente. Y ella también tenía un corazón dispuesto a decirle a su señora que había en Israel un profeta que podía sanarla, que el Dios de Israel podía sanarla. Dios usa a cualquiera, no necesita Dios títulos. Dios no necesita que usted haya ido a la universidad, Dios no necesita que usted haya ido al colegio, ni necesita que usted haya ido a la escuela, ni necesita que usted tenga toda la alfabetización que pueda tener. Dios solo quiere usar corazones dispuestos, sensibles a Él. Hablar cuando haya que hablar. Disponerse, por supuesto. Nadie vaya a decir, pastor no dice que no vayamos a la escuela y al colegio. ¿Verdad? No, yo no estoy diciendo eso. Por supuesto hay que prepararse, etcétera, más en este tiempo. Pero esto que se ve aquí, hermanos, es un gran ejemplo. Dios usó una mujer sencilla. Y usó a una mujer. Qué lindo, hermanos, porque cuántas veces en la Biblia Dios exalta a las mujeres, a la labor de la mujer, a todas las cosas maravillosas que puede hacer la mujer. Las mujeres eran las que sostenían económicamente a Jesús. ¿Cuántas dicen amén? Sí, las mujeres lean los evangelios. Habían por lo menos 4 mujeres que estaban siempre pendientes de que Jesús anduviera bien vestido, que Jesús anduviera predicando, bien alimentado y de todo. Sí. Entre ellas María Magdalena, de la cual el Señor había echado fuera 7 demonios tenía esa mujer. Le sacaron los 7 demonios y quedó agradecida con el Señor que lo siguió y le servía al Señor. No dice que María Magdalena era prostituta, nadie invente eso. Eso lo inventó la religión, ahí, la tradición. Tenía demonios, pero todos nosotros hemos tenido demonios también. Usted no sabe los demonios que se le salieron cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Hay un montón de demonios que no sabemos si tenemos hasta que aceptamos a Cristo. Yo digo, se me salió ese demonio, yo no sabía que lo tenía. Bueno, eso quiero resaltar de esta mujer aquí. Ok, entonces, ¿podemos confiar en el Señor, sí o no? Sí, Él está tejiendo aquí una historia. Mire lo que sigue diciendo, el versículo 5. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata. Era, miren, una cantidad de dinero, 10 talentos, que usted no se puede imaginar. 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Miren, no era American chicas, no, eran buenos vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía, cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ay, y aquí fue donde se puso fea la cosa, porque mandó a decir que el rey era el que lo tenía que sanar, no había entendido bien el mensaje del asunto. Entonces el rey, en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que me envíe un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ve, él creía que es que el otro le estaba poniendo una trampa para que entraran en pleito o algo así. Estaba pidiéndole un favor, tenía buenas intenciones el rey de Siria. Él creía que es que, tal vez dijo, si no sano a entonces me va a hacer guerra, me va a pedir más tributos, me va a hacer algo, me va a quitar de rey aquí o alguna cosa. Ve, está buscando pleito, eso es lo que dijo, está buscando pleito. Pero esa no era la intención. El versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que
oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Cuando un rey rasgaba sus vestidos en señal de protesta o de duelo, todo el mundo se daba cuenta. Corría la voz por el palacio y por todo el lugar. No dice cuánto tiempo pasó, pero corrió la voz hasta que llegó a oídos ¿cómo se llama? De Eliseo. Mire lo que dice. El varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Mándemelo a mí, dice. Ok. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Ni siquiera salió Eliseo, ni siquiera salió. Mandó un recado, mandó un criado, y eso era muy dado. Eliseo y Elías eran muy dados a eso, mandan recados con el siervo. El otro, como seguro estaba acostumbrado, que le rindieran pleitesía y toda la cosa, porque era muy importante. Naamán era el general del ejército del rey de Siria, etc. No le gustó mucho, y aquí es donde vamos a entrar ya más en el asunto. Mire, en el versículo 11 dice: Naamán se fue enojado. Yo no sé si su Biblia dice igual. Se enfureció, dicen otras por ahí. Se fue enojado. O sea, agarró todo, agarró los chécheres y se fue. Se fue, no se quedó, se fue. Y se fue diciendo, enojado. En esta Biblia dice: yo que pensaba. En la Biblia ustedes dicen lo mismo. Yo pensaba. Otros dicen: yo creía. Yo tenía una idea. Diciendo: aquí yo decía para mí. O sea, él tenía una idea en su mente. Y a eso es lo que yo voy. Porque casi siempre, o todo el tiempo, nosotros tenemos algo en nuestra mente de cómo va a hacer Dios las cosas. Creemos que Dios tiene que hacerlo así y así. Es más, nos ponemos a decir, incluso le ponemos a decir a Dios cómo hacerlo. Le sugerimos a Dios cómo hacer las cosas. Mire lo que dice: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. La idea que tenía él. Pero Dios no es un Dios de moldes. No lo meta en moldes. Espere lo que sea de Dios. Dios actúa y hace las cosas como Él quiere y siempre quiere sorprendernos. No lo metamos en moldes. Y entonces dice: Abana y Farfar. En otras versiones vi por ahí que decía Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? O sea, ahora todavía para peores ni sale, sino que me manda a bañarme en el río Jordán. Aparentemente el río Jordán no era el mejor río que existía. Habían mejores ríos ahí en Siria. O sea, más limpios, seguro, más bonitos, etc. Bueno, entonces él dijo: ¿por qué me va a mandar a bañarme en este río si hay otros mejores? Hay otras formas mejores. Tengo mejores formas en mi casa, allá en mi tierra y todavía en Israel. Aprendo algunas cosas importantes de aquí. Es donde Dios dice y de la forma que Dios dice, no es la que a mí me parece. Eso es lo que dice el Señor aquí. Y también el Dios está diciéndole a este Naamán: confíe. No se apoye en su propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Ya deja de estar confiando en sus títulos. Ya deje de estar confiando en su sabiduría, en su posición social. Deje de estar confiando en la plata que tiene en el banco. Deje de estar confiando en la salud que tiene. Deje de estar confiando en esas cosas y confíe en el Señor. Eso está diciendo aquí. Mire, y lo van a convencer a él. Dice el versículo, ese versículo 12 al final, y muy enojado, otra vez se enfureció, muy enojado, se fue de allí. Se enchompipó, decimos nosotros. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? Es que parece que creemos incluso, o sea, somos tan desconfiados que aún incluso cosas tan fáciles
no queremos hacerlas. Creemos que las cosas son difíciles. Pero yo creo que más bien nosotros somos los que ponemos las cosas difíciles a Dios todo el tiempo. O queremos hacer las cosas más difíciles nosotros. Y entonces dice, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho lávate y serás limpio? ¿Qué fácil? Es que no creemos que Dios sea tan poderoso para hacer las cosas así tan sencillas. Tan sencillas como eso. Creemos que tenemos que ayunar 40 días y 40 noches, seguramente. Creemos que no sé, que tengo que servir al Señor, tengo que ser pastor, porque así le dicen a uno, pastor, ore por mí, a usted que lo oye más el Señor. ¿Qué tal? ¿Quién dice que al pastor lo oye más el Señor? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No? Si todos somos hijos de Dios, no somos hijos. ¿Acaso que uno es más que otro? Todos somos miembros de la misma familia. El único hijo mayor es Jesucristo. Ese sí es importante, es más que nosotros, ¿verdad? Pero todos los demás somos soldados rasos, ¿verdad? Todos los demás somos iguales, hijos iguales, lavados con la misma sangre, tenemos el mismo espíritu. A mí me oye el Señor, pero a ustedes los oye el Señor también. Entonces tenga confianza, no se la ponga difícil a Dios y crea que Él puede hacer cosas maravillosas. Ahora, si usted me llama, pastor, estoy pasando por esto y esto, deme un consejo y ayúdeme a orar, está bien, yo le apoyo en oración. Y aunque me venga a decir, pastor, que usted lo oye más el Señor, yo le voy a regañar primero y después voy a orar con usted. ¿Está bien? Bueno, muy enojado se fue, pero sus criados se acercaron y le dijeron eso. Descendió el versículo 14. Descendió entonces Naamán. ¿Cómo se habrá descendido? Venía enchompipado todavía seguramente, todavía venía medio bravo, medio desconfiado seguro, pero descendió Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, eso queda para hoy en 8. Hasta ahí vamos a predicar hoy, hasta esta parte aquí. Miren, es importante, vean lo que Dios está haciendo aquí, porque la historia no termina, pero ya hizo Dios algo maravilloso aquí. Permitió que pasaran cosas negativas a una muchacha para que ella fuera llevada a la casa de otra persona, para que pudiera hablar de Cristo en esa casa, y en esa casa entonces mandaran recado para allá, y allá aquel experimentara el poder de Dios, después de entender de que Dios es un Dios que quiere sanarnos como sea, que no depende tampoco, porque esto es importante aquí, este Naamán se creía seguro, muy importante. Y entonces, no, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale y se presenta delante de mí? Seguro eso le tocó el ego, me imagino. No salió el profeta, ni siquiera sé quién es el profeta, no lo conozco, me mandó un recado. No salió el pastor a orar, dijo que oraba por teléfono, o que oraba, le mandaba un mensaje ahí de WhatsApp en audio, orando por usted, porque estoy en una reunión o estoy en algún lugar. ¿Qué tira? El pastor no viene a mi casa a visitarme para orar por mí, así pasa, ¿verdad? La gente se ofende con estas cosas, como hizo Naamán. Naamán tuvo que renunciar a tal vez a ese egocentrismo y eso. Y bueno, voy a hacer como me dicen que tengo que hacerlo. Pero no quiero, como la lora aquella que no se dejaba congelar, ¿verdad? Lo voy a hacer, pero no quiero. Pues así le pasó. Naamán se enojó. Mire, esa es la tendencia a nosotros como seres humanos. Enojarnos. Supuso una forma. Le sugirió incluso otra forma a Dios, como diciéndole, Señor, ¿por qué no lo haces de otra forma? Que vengan y oren por mí, pongan sus manos. Jesús sanó de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí o no? ¿Sí? Jesús llegó a aquel hombre, el centurión, y el centurión lleno de fe, que agradó a Dios y le sorprendió a Jesús y dijo, no he encontrado un hombre con tanta fe en Israel, y este que no es ni judío israelita, este tuvo más fe que ustedes. Dijo, Señor, no hace falta que vaya, manda la palabra y que se sane mi criado, no tenés que ir hasta mi casa. Así es una forma de sanar. Jesús usó muchas formas para sanar, sanó con saliva, incluso algunos se hubiera dejado. Ese se dejó porque era ciego, no veía lo que estaba haciendo Jesús. Pero el Señor lo sanó, le sanó sus ojos, le volvió la vista. Yo veo haciendo a Jesús eso, yo salgo en carrera seguro, ¿verdad? Pero ese era porque era ciego. A otro ciego lo tocó y no se sanó del todo.
quedó medio ciego o medio viendo. Yo no sé si han leído el pasaje y le tuvo que decir, Señor, no veo bien, veo como árboles, no veo bien. Yo no sé, no, veo nublado. Y el Señor, venga, para hacerle otra vez. Y terminó de sanarlo. A veces las cosas no vienen en la primera, a veces es paulatino la sanidad o la sanación de Dios, o el favor de Dios, o lo que está haciendo el Señor. Por una u otra razón lo hace Dios. Lo hace de una manera y después lo hace de otra manera. Aquella mujer, Marta y María, creyeron que Jesús iba a llegar a sanar a Lázaro y el Señor dijo, no, lo necesito oliendo feo. ¿Sí? Necesito que esté oliendo feo, que tenga 4 días de muerto, para que vean el poder de Dios. No voy a ir a sanarlo. Y se esperó. Por eso que si usted cree que Jesús lloró porque Lázaro se había muerto, está equivocado. No. El Señor lo dejó que se muriera. Ya sabía que se iba a morir. Él sabía que lo iba a resucitar. Lloró por ver a aquella gente llorando, sin esperanza, sin saber que Él es la resurrección y la vida, y que puede hacer grandes milagros como resucitar un muerto. Pero queremos encajonar a Dios ahí, meterlo en un molde, el molde de nosotros. ¿Yo qué pensaba? Cuando prediqué hace un tiempo esta predicación tenía otro título, se llamaba A mi manera. No sé si se acuerdan. Porque tú queremos hacerlo a mi manera. Dios, hágalo pero a mi manera. Como yo digo. Entonces es donde nos metemos en problemas con Dios. Dios entonces hoy nos está diciendo, confíen. Lo que queremos enfatizar hoy es que Dios está haciendo algo en su vida. Ahí va. Déjese llevar. Levante las velas de la barca y deje que el Espíritu Santo le sople. Él sabe que si sopla para allá o si se está desviando, le sopla para acá, para que la barca vaya por donde Dios quiere llevarlo. Pero usted no se ponga a meter cabeza y querer hacer las cosas a su manera. Confíe en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Señor, yo lo haría así. Les hablaba a ellos y les dije en la mañana a los servidores que Dios me ponía el pasaje de Jonás en la mañana, temprano, cuando estaba después de orar y estaba desayunando. Hemos predicado bastante de Jonás, varias veces hemos predicado de todo el libro de Jonás, y un de estos leyendo la palabra, Jesús dice en el Evangelio, a esta generación incrédula no les vamos a dar otra señal sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, dice el Señor. Entonces yo le dije, Señor, eso quiere decir que la señal de Jonás es que Jonás estuviera en el pez 3 días y 3 noches. ¿Y cómo es eso? Y entonces Dios hablaba a mi corazón. Los ninivitas se dieron cuenta de lo que había pasado con Jonás, que había estado 3 días, y por Jesús dice, los de Nínive se arrepintieron cuando oyeron a Jonás. Ellos se dieron cuenta que Dios les había traído un profeta montado en estómago de pez. Ahí venía. Dios lo trajo. Pero dígame una cosa, ¿fue que Dios quiso que las cosas fueran así? No. Dios se valió de la inmadurez, de la, ¿cómo se puede decir? De la terquedad de Jonás, de la rebeldía de Jonás, de todo lo que ustedes conocen de Jonás. Dios se valió de aquello para mostrarle una señal a los ninivitas para que se arrepintieran de su pecado. Dios usó la manera de pensar, la manera de ser de Jonás para mandarle un pez que dice la Biblia. Léanlo en el libro de Jonás, creo que es en el capítulo 1, donde dice, pero Dios tenía preparado un pez. Qué lindo es eso, es que Dios tiene preparado todo. Dios tenía preparado un pez y les decía a ellos en la mañana, es que Dios había preparado una pececita que, bueno, le decía a Dios, pececita, yo quiero que usted crezca saludable, aliméntese bien y todo, porque va a tener un pez, que es el pez que se va a tragar a Jonás. Yo le voy a dar una instrucción a ese pez, el día, la hora y el lugar exacto, donde van a tirar a un terco al mar y ahí usted tiene que abrir su boca y tragárselo. Y si me hace el favor, me lo va y me lo dejan aquí a playa, allá,
porque en aquella playa la gente se va a dar cuenta que ese hombre lo vomitó un pez y entonces va con un mensaje para Nínive, para que todos se arrepientan allá. Todo está preparado. Todo lo tiene Dios bajo control. Dígame, ¿habrá algo que se le salga de control a Dios? Entonces incluso, eso es tan lindo y tan grande que incluso las terquedades de nosotros, Dios las usa para glorificarse. No le estoy diciendo que se ponga de terco, ¿verdad? Ni que sigan terquedades. Pero aún las inmadureces y las cosas que hacemos mal, Dios las usa. Y no dice Pablo que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, confianza. Dígale otra vez al que está cerca suyo, tenga confianza. O sea, fíate del Señor, dígale, fíate del Señor, fíate. Ya, tranquilo, ya. Respire profundo. Ya deje el estrés. Ya, dejemos el estrés a un lado. Tenemos un Dios que todo lo tiene controlado. Nuestras vidas, pero a veces, qué tirada, porque entonces tenemos que ser procesados. Dios usa incluso los vientres de los peces para procesarnos. No fue nada bonito para Jonás estar 3 días y 3 noches metido en el vientre de un pez. Imagínense cómo sería estar en el vientre de un pez. Tanto que si usted lee el capítulo 2 de Jonás se da cuenta la oración que hace Jonás. Seguramente nunca había orado. También seguro dijo, lo voy a pasar por esta para que aprenda a orar. Porque parece que hasta que tengamos problemas y estamos hasta aquí de problemas y hasta el cuello, es que aprendemos a doblar rodillas y aprendemos a clamar a Dios. No puede ser eso, hermanos. No puede ser. Aprendamos a clamar a Dios sin que nos metan en el vientre del pez. No es necesario ir al vientre del pez. Entonces, Dios dice, confíen. Puedo seguir aquí hablando mucho rato y poniéndoles otros ejemplos bíblicos. Les voy a poner otro ejemplo bíblico. Pedro estaba preocupado por llevar el sustento a su casa y Pedro decía, ay, ¿qué hago? No pesqué nada. Estuvo pescando una noche entera y no pescó. ¿Sabe qué pescó? Mire, pescó solo basura. Por dicha no era en esta época. Hubiera pescado solo botellas plásticas y todo eso. Pero, ¿por qué les digo? Porque estaban lavando las redes de todas las algas, los zapatos, las chancletas y todo lo que había pescado toda la noche, que no les servía de nada. Estaban lavando las redes y Jesús se arrimó a donde estaban ellos y le dijo a Pedro, Pedro, necesito que me prestes esa barca. Y entonces Pedro primero pues no le gustó mucho y le dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y ahora tú me dices que vayamos a pescar. Después de que le predicó a la gente, le dijo, Pedro, vamos más adentro, vamos a pescar. Se pesca de noche, Señor. No, Jesús dijo, conmigo se pesca a cualquier hora. ¿Ve? No moldes. El otro decía de noche, Jesús dijo de cualquier hora. ¿Cómo pesca el Señor? Con redes, con lo que sea, pesca. Y entonces se lo llevó y ustedes saben la historia. Tiraron las redes, se rompían las redes que tuvieron que traer a otros. ¿Qué hizo Pedro? Caer de rodillas, reconociendo que era pecador. Señor, no se me arrime porque yo soy un pecador. O sea, otra vez, otro ejemplo de un hombre que lo vemos fallar después. No solamente cuando negó a Cristo. Si usted se da cuenta, después en el capítulo 21, creo que es de San Juan, se va a pescar otra vez Pedro. Otra vez a mi manera. Otra vez sin confianza. Y no es nada, arrastró a sus discípulos para que fueran con él también. Y entonces el Señor tiene que darles otra lección de amor y otra lección de confianza. Venga, yo les tengo preparados aquí el desayuno y les voy a enseñar y recordarles a qué los llamé yo, a ser pescadores de hombres, dice el Señor. Confianza, reposemos, dejemos que Él. Y así, mire, podemos seguir por todas las historias de la Biblia y vamos a encontrar que Dios nos está diciendo, ¿por qué les cuesta tanto confiar?
¿Por qué nos cuesta tanto confiar? Él es el que tiene el control de todo. Nada se le sale. Nada más termino, hermanos, recordándoles otra historia, para que usted se vaya bien ilustrado. Mire, que se iba a imaginar José, cómo Dios lo iba a poner allá en el trono de Egipto. Pero Dios tenía que formarlo porque era un muchacho, 17 años tenía José, pero tuvo que pasarlo por un proceso. José de 17 años era un poquillo consentido de su papá lo había consentido mucho. Su papá había provocado problemas familiares, de hecho los problemas que tenían en la familia era porque tenía un preferido y tenía una preferida. Entonces los hermanos no lo querían, lo aborrecían a José por consentido. Pero él se levanta en la mañana temprano, después de tener un sueño donde veía que los hermanos se postraban delante de él, y entonces se levanta a decírselos. Se levantó a decirse. Vean la inmadurez, tenía que guardarlo en su corazón. Pero si no lo hubiera guardado en el corazón, no lo hubiera puesto Dios donde lo necesitaba poner, en el camino. Dios dijo, este es un fanfarrón, voy a ponerle un sueño para que se lo cuente a sus hermanos quieren matarlo y lo pongan donde yo quiero ponerlo, allá en camino a Egipto. Vea que es proceso, todo es proceso. ¿Dónde nos ha traído Dios a nosotros como iglesia? Un proceso. ¿Dónde lo ha traído o lo ha puesto Dios a usted? En un proceso. Mire, lo mejor es decir, aquí estoy, Señor. Yo me someto a usted ponerse ahí como rejego o rejega. Es mejor someterse a la mano de Dios. Es mejor ser barro en las manos del alfarero que ser piedra en las manos de un tallador con cincel. Algunos Dios tiene que agarrar cincel y mazo, porque son duritos de mente y de corazón. Pero a otros el Señor los agarra suavecito, así, los va formando poquito a poco, suave, como el alfarero hace con el barro. Yo quiero ser barro, aunque a veces me he endurecido como la piedra y me ha tenido que dar duro. Entonces, confiemos en el Señor. Diga, confianza. A Naamán aprendió esa lección. Y Naamán terminó diciendo, no es como yo digo, es como él dice. Era confiar lo que necesitaba, nada más. Confiar.